Todos nos encaramos con grandes oportunidades que se camuflan como situaciones imposibles. Estamos en ese punto en nuestra evolución como especie. Los sentimientos y emociones son el producto final de las experiencias del pasado. Puedes tener un buen recuerdo de las experiencias porque recuerdas los sentimientos asociados a ellas. Cuando estás en medio de una experiencia, todos tus sentimientos te insertan en el entorno. A medida que recolectas todos estos datos vitales de tu mundo exterior, toda esa información se precipita hacia tu cerebro y hace que junglas de neuronas se organicen entre ellas formando redes. En el momento en que esas neuronas ocupan su lugar, el cerebro elabora una sustancia química que constituirá un sentimiento o una emoción. Una vez que sientas esa emoción, crearás una memoria a largo plazo. Ahora piensa en esto. Si los sentimientos y las emociones son los productos finales de experiencias del pasado, y te sientes de la misma manera cada día, ¿no significa eso que nada nuevo está pasando en tu vida? Es posible que esos sentimientos y emociones te conduzcan a ciertos pensamientos y que no puedas pensar en cosas que trasciendan tus sentimientos, porque hay eventos en tu vida que te han marcado a nivel emocional y sientes tristeza, culpa, vergüenza, indignidad o inseguridad. Todas esas emociones se crean a partir de experiencias pasadas y cuando sientes esas emociones que generan determinados pensamientos, en tu cuerpo se liberan esos químicos que te hacen sentir de nuevo las mismas emociones. Así se produce un ciclo que se repite una y otra vez, lo que condiciona al cuerpo a memorizar ese estado emocional, incluso mejor de lo que lo hace la mente. Como consecuencia, tu cuerpo comienza a vivir en el pasado, porque si tus pensamientos no pueden superar tus sentimientos, es porque estás pensando en el pasado. De manera que la mayoría de las personas pasan casi toda su vida hablando de que nunca han podido vivir su visión del futuro debido a una experiencia del pasado. En tu memoria se albergan todas las experiencias nuevas que has tenido. Tu primer beso, tu boda o el nacimiento de tus hijos. De esas experiencias maravillosas, recuerdas todos los detalles por mucho tiempo. Pero también tienes recuerdos asociados con traumas, crisis y decepciones. Esas son las memorias que las personas más recuerdan. Si no has superado una emoción que te mantiene anclado al pasado, entonces cuando relatas una historia acerca del pasado, acabas diciendo que eres de esa forma debido a esa experiencia que te ocurrió hace 15 o 30 años. Ahora bien, desde una perspectiva biológica, eso significa que no has sido capaz de cambiar en los últimos 15 o 30 años. La prestigiosa publicación Scientific American afirma que 50% de lo que cuentas acerca de tu pasado ni siquiera es verdad, pues lo has inventado, porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 15 o 30 años. Tu cerebro y tu cuerpo están rutinariamente en el pasado, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Tu forma de pensar y de sentir crea tu estado del ser, de manera que si tienes pensamientos acerca de la inseguridad, en tan solo segundos te sentirás inseguro. En el momento en que te sientes inseguro, tu cerebro comienza a monitorear esa sensación y se generan más pensamientos de inseguridad, lo que hace que te sientas más inseguro. La repetición de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en la encarnación de la inseguridad. Entonces dirás, soy inseguro. Cuando afirmas que eres algo, estás encaminando a tu mente y tu cuerpo a un destino. Pero ¿cómo hace la gente para cambiar? Lo usual es que esperen que ocurra una crisis, un trauma, una enfermedad, una pérdida o cualquier cosa que impacte sus vidas en forma negativa y que los haga sentir tan incómodos que al final decidan cambiar. ¿Por qué ocurre eso? Porque después del trauma o de la crisis ya no se sienten como ellos mismos y a partir de allí pueden en realidad observarse a sí mismos a través de otros ojos. Mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender a cambiar en un estado de dolor y sufrimiento,
o puedes hacerlo en un estado de alegría e inspiración. Pienso que en los próximos años diferentes paradigmas comenzarán a colapsar. Esto ocurrirá a nivel económico, político, social, ambiental, religioso, educacional, científico y humanístico. Muchas cosas tendrán que entrar en un estado caótico e impredecible. Así que el principal desafío de la humanidad está en elegir la manera correcta de abordar esos cambios. De paradigmas. Puedes enfrentarlos con ira, hostilidad y miedo. De esa forma solo contribuirás más al caos. Tenemos que entender que ese colapso es esencial para que ocurra algo mayor, y no podemos esperar a que los gobiernos se encarguen de nosotros. No podemos esperar a que los avances de la medicina nos ayuden a tener una mejor condición física. La verdad es que con un mayor nivel de conciencia y atención, debido a la abundancia de información, el mayor desafío que tenemos a medida que esos paradigmas colapsan es ser capaces de no volver a reaccionar emocionalmente de la misma forma que nos ha transformado en víctimas en el pasado. No puedes decir que otra persona, ya sea un gobernante o un líder religioso, te está haciendo sentir de cierta manera. Eso significa que estás programado para creer que hay algo fuera de ti que puede controlar cómo te sientes y cómo piensas. Autorregularse significa entender cómo pienso y cómo siento, y es lo que cambiará mi entorno. Todos nos encaramos con grandes oportunidades que se camuflan como situaciones imposibles. Estamos en ese punto en nuestra evolución como especie. De modo que no debes tratar de arreglar lo que hay. Eso nunca va a funcionar. Lo que tienes que hacer es crear algo mejor. Debemos aspirar a que todos, de manera natural, avancen en una misma dirección. Solía ocurrir que solo algunas personas avanzaban y la mayoría permanecía en el mismo lugar porque estaban atados a su programación para creer en ciertas cosas. Pero ahora, debido a la disponibilidad de información, todas las personas reconocen qué es lo que no funcionará y con independencia de la opinión de otros, eligen avanzar hacia nuevos paradigmas que funcionan para ellos, siempre y cuando no reaccionemos a nivel emocional a los cambios que se manifiestan.
al caos impredecible, podremos avanzar en la dirección correcta. A medida que las cosas se mueven hacia el desorden, el sistema novedoso que se está creando es literalmente el caos, porque lo conocido y la permanencia de las cosas constituyen un orden. Pero a medida que sales hacia lo desconocido, el caos se transforma en un orden impredecible que se expresa como una novedad. Debemos desarrollar la capacidad de asumir ese desorden, aplicando la coherencia del cerebro y del corazón para crear más orden. No es suficiente que digas que apoyas la paz si al mismo tiempo te comportas de una manera injusta con tu compañero de trabajo. No puedes hablar acerca de paz hasta que te hayas convertido en una encarnación de la paz. Sabemos que cuando las personas realizan meditaciones comunitarias por la paz en un área, las tasas de criminalidad y violencia disminuyen. Pero al finalizar esos proyectos, el crimen y la violencia vuelven a los niveles de siempre. Así que no basta con solo pensar en ello. Hay que demostrarlo. Lo que pasa cuando grupos de personas demuestran con sus vidas la paz es que debido a las neuronas espejo, otras personas observarán esos comportamientos y los asimilarán como suyos también. Pienso que el paso definitivo a ese estado del ser como seres humanos y la creación de la unidad son los objetivos supremos. Todo el tiempo vemos programas de televisión que incentivan los prejuicios, la separación, el miedo, la violencia, la guerra, el engaño y la negatividad. Eso hace muy difícil que podamos confiar en alguien. De hecho, se pone más énfasis en las diferencias entre las personas, creándose más separación. Pero cuando tu corazón está centrado y te sientes conectado, ya no ves a la persona, sino que percibes algo trascendente, que es la esencia de ese ser. Pienso que si haces eso bien, el surgimiento de una nueva conciencia que es menos dependiente de cosas externas es algo muy difícil de controlar. Si alguien trata de controlar una comunidad manejando sus emociones para llevarlos a un estado de supervivencia, las personas que superan sus emociones pueden ver las señales ocultas que les están transmitiendo. Mientras otros miran en una dirección, ellos podrán mirar hacia el otro lado, porque entienden que han superado su miedo, su hostilidad, su ira y toda la programación que pretende controlarlos. Te aseguro que será posible conectar con otras personas, y esa es la esperanza del futuro.